Hola Marca, bienvenidos, ¿cómo les va? Uno de los temas, sin lugar a ninguna duda, más crecientemente abordados, no siempre con el rigor que sería menester para el gusto de uno de los temas más polemizados, que genera incluso más enfrentamientos dialécticos en muchos casos, y frente al cual es difícil a veces encontrar no digo que una posición intermedia, sino una seguridad en torno de cómo no caer en extremos inconducentes, desde ya que es el medio ambiente. Y sobre medio ambiente e igualdad social, que es de lo que vamos a hablar en este comienzo, es el capítulo 3 de uno de los libros que ha aparecido últimamente, que editó Prometeo y Claxo, de nada menos que Álvaro García Linera, el ex vicepresidente boliviano, uno de los cuadros políticos más importantes de la región. Post-neoliberalismo, tensiones y complejidades. Y me permití hacer un resumen, después, en la narrativa oral alguna cosa se agregará, sobre la base de esta pregunta que García Linera se hace, acerca de si puede la naturaleza hablar, si puede la naturaleza contarnos los males que le afectan. Porque descontando el lenguaje verbal creado por el ser humano, la naturaleza no verbaliza. Lo que sí tiene es una capacidad infinita de comunicar, mediante otros lenguajes no proposicionales, un conjunto de conmociones que la están perturbando. El calentamiento global, ya sabemos, es uno de estos cambios dramáticos que a diario la naturaleza nos informa. Los cambios abruptos del clima, sequías en regiones anteriormente húmedas, deshielo de glaciales, cataclismos ambientales, huracanes con fuerzas nunca antes vistas, desbordes crecientes de ríos, etc. Y son solo unos de los cuantos efectos comunicacionales con los que la naturaleza informa de lo que le está sucediendo. No obstante, la manera en que las catástrofes ambientales afectan la vida de la humanidad no es homogénea ni equitativa, y mucho menos lo es la responsabilidad que cada ser humano tiene en su origen. Esto que parece tan obvio, si me permiten, no lo es tanto, porque justamente después García Linera avanza acerca de la autoculpabilización, sería con que los responsables de los problemas medioambientales trabajan en la conciencia de la gente como si todos tuviéramos la misma responsabilidad. En la última década, continúo con la lectura de García Linera, se puede constatar que las catástrofes naturales más importantes están presentes por todo el globo, sin diferenciar continentes o países. De modo que existe una especie de democratización geográfica del cambio climático. Pero los daños y los efectos que esos desastres provocan en las sociedades están diferenciados por país, por clase social y por identificación racial. De manera consecutiva, entre el 2014 y el 2016, por ejemplo, hemos tenido los años más calurosos desde 1880, lo cual explica la disminución en el ritmo de lluvias en muchas partes del planeta. Aún así, los medios materiales disponibles para soportar y remontar estas carencias, y por tanto los efectos sociales que resultan de los trastornos ambientales, son abismalmente diferentes según el país y según la condición social de las personas afectadas. Por ejemplo, ante la escasez de agua en California, la gente se vio obligada a pagar hasta un 100% más por el líquido elemento, pero eso no afectó su régimen de vida.
En cambio, en el caso de la Amazonia o Amazonía, se pronuncia de las dos maneras, y las zonas de altura del continente latinoamericano, se tuvo una dramática reducción del acceso a los recursos hídricos para las familias indígenas, y eso provocó malas cosechas, restricción en el consumo humano de agua, y especialmente en la Amazonia, parálisis de gran parte de la capacidad productiva extractiva con la que las familias garantizaban su sustento anual. Y hagamos un poco de historia. Bueno, la hace García Linera, ¿no? La nueva etapa geológica esta del antropoceno, que es un concepto propuesto por un premio Nobel de Química, se caracteriza por el impacto del ser humano en el ecosistema mundial. Se viene desplegando desde la Revolución Industrial a inicios del siglo XVIII. Y desde entonces, primero Europa y después Estados Unidos, y en general las economías capitalistas desarrolladas y colonizadoras del norte, son las principales emisoras de los gases de efecto invernadero que están causando las catástrofes climáticas. Sin embargo, los que sufren los efectos devastadores de este fenómeno son los países colonizados, subordinados y más pobres, básicamente los de África y América Latina, cuya incidencia en la emisión de dióxido de carbono es muchísimo menor. Miren estos datos o escúchenlos en rigor, que son del Banco Mundial para evitar cualquier sospecha, ya se sabe. Kenia, un país africano, Kenia, contribuye con el 0,1% de los gases de efecto invernadero, pero las sequías provocadas por el impacto del calentamiento global llevan a la hambruna al 10% de los keniatas. En cambio, Estados Unidos, que contribuye con el 14,5% del dióxido de carbono en el mundo, en el planeta, ¿la sequía qué hace? Y la sequía lo único que hace es provocar una mayor erogación de los gastos en el costo del agua, pero deja intactas las condiciones básicas de vida de su ciudadanía. ¿Cuánto dióxido de carbono en promedio emite un alemán por año? 9,2 toneladas. Y un habitante de Kenia, 0,3 toneladas. Pero quien lleva en sus espaldas el peso del impacto ambiental es el ciudadano de Kenia, no el alemán. Hay un concepto del sociólogo francés Queteilhane, Rasmig Queteilhane, que subraya cómo en ciertos países como en Estados Unidos el color de la ecología no es verde, es blanco. No solo por la mayoritaria condición social de los activistas, que por lo general, los activistas que son blancos de clase media y alta, sino también por la negativa de sus grandes fundaciones a involucrarse en temáticas medioambientales urbanas que afectan directamente a los pobres y a las minorías raciales. Al parecer, subrayo especialmente este concepto, la naturaleza que vale la pena salvar o proteger no es toda la naturaleza, de la que las sociedades son una parte fundamental, sino solamente aquella naturaleza, comillas, salvaje, que se encuentra esterilizada de pobres, negros, campesinos, obreros, latinos e indios, con sus molestosas problemáticas sociales y laborales. Y todo eso se refleja, pues, dice García Linera, en la construcción de una idea sesgada que es de naturaleza de clase, asociada a una pureza original contrapuesta a la ciudad, que simboliza la degradación. Esto es, para estos medioambientalistas, las ciudades son sucias, caóticas, oscuras, problemáticas, llenas de pobres, obreros, latinos, negros, mientras que la naturaleza a proteger es prístina y apacible. Es el santuario imprescindible donde las clases pudientes, que disponen de tiempo y dinero para ello, pueden experimentar su autenticidad y su superioridad. Y ahí viene, para ir cerrando, lo de la autoculpabilización ambiental, ¿no? Esto quiere decir que la responsabilidad frente al calentamiento global, la responsabilidad
la distribuyen de manera homogénea en el mundo. Y entonces, talar un árbol para sembrar alimentos tiene tanta incidencia en el cambio climático como instalar una usina atómica para generar electricidad. Y como en la mayoría de los países subalternos existe una apremiante necesidad de usar los recursos naturales para aumentar la producción alimenticia o para obtener divisas, para acceder a tecnologías y superar las precarias condiciones de vida que tienen, no, para estas corrientes ambientalistas, los mayores responsables del calentamiento global son estos países pobres que depredan la naturaleza. Termina el capítulo de Álvaro García Linera recordando que, en síntesis, no hay nada más intensamente político que la naturaleza, la gestión y los discursos que se tejen alrededor de ella. Lo lamentable es que en ese campo de fuerzas, las políticas dominantes sean hasta ahora simplemente las políticas de las clases dominantes. Por eso, aún son largos el camino y la lucha que permiten el surgimiento de una política medioambiental que sí, por un lado fusione temáticas sociales y ecológicas, pero que también proyecte una mirada protectora de la naturaleza desde la perspectiva de las clases subalternas, desde otra perspectiva de clase, lo que alguna vez Marx denominó una acción metabólica mutuamente vivificante entre ser humano y naturaleza.